Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Del Seminario Permanente de Investigación. Hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo, la dimensión sociocultural de la didáctica de las ciencias naturales a partir de la formación de profesores de física, un trabajo que ha sido galardonado por buenas prácticas en innovación pedagógica por parte del Ministerio de Educación Nacional, y tengo el gusto de presentarles a la doctora Olga Lucía Castiblanco Abril, también galardonada con el Premio Mujeres de Éxito 2020. La profesora Olga es docente investigadora de la Facultad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Está actualmente dictando clases como maestra en la licenciatura en física. Sus principales líneas de investigación son la didáctica de la física, la formación de profesores de ciencias, enseñanza de la física para la diversidad, enseñanza de la astronomía. Es directora del grupo de investigación Enseñanza y Aprendizaje de la Física. Como ya lo mencioné, la profesora Olga fue galardonada con el Premio Mujeres de Éxito 2020 en la categoría educativa por la Fundación por Colombia, y fundadora y editora de la revista Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias. Es muy importante para nosotros contar con la participación de la doctora Olga Lucía Castiblanco Abril para que nos cuente de dónde emerge este trabajo, cuáles son estos principales derroteros en términos de investigación que ella ha abordado y cómo utilizó el tiempo que la Universidad Distrital dispone para hacer profundización en investigación en ciertos momentos de la vida académica de los maestros aquí en la Facultad de Ciencias y Educación. Doctora Olga, bienvenida al Seminario Permanente de Investigación. Bueno, muchas gracias, profesora Pilar, por esta presentación y por su amable invitación a este evento, y pues por permitirme dirigirme a las personas, que siempre será para mí un honor, una honra poder tener la oportunidad de expresarme públicamente, de impactar los pensamientos y las ideas de las personas. Ese es un privilegio que valoro mucho y que agradezco. Entonces, pues en la tarde de hoy les estaré hablando específicamente de uno de los productos de todo ese trabajo que acaba de relatar la profe Pilar, y es el libro que produje en este año, que me fue concedido por la universidad como año sabático, en donde me concentré en organizar algunos resultados de investigación y organizarlos a manera de un libro que he titulado La dimensión sociocultural de la didáctica de las ciencias naturales, y eso a partir de toda mi experiencia docente e investigativa en la formación de profesores de física. Entonces, pues, voy a compartir aquí la pantalla, ¿sí? Sí, así es. Mientras tú vas presentando y vas compartiendo la pantalla, decirle a toda la audiencia de Facebook Live que está siguiendo la transmisión que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Al final de la sesión tenemos la oportunidad de conversar más a profundidad con la doctora Olga sobre el trabajo que ella nos va a compartir. Olga, la pantalla es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Ahí ya se está viendo, ¿sí? ¿Confirmo? Perfectamente, sí. Bueno, ok. Bien, voy a avanzar entonces rápidamente presentando pues las ideas, porque realmente la parte que a mí siempre me parece más emocionante es poder interactuar con las personas, con las preguntas, con las inquietudes que tienen las personas, porque allí es donde uno puede como ampliar algunos detalles, ¿no? Este libro pues obedece a una teoría pues que hemos desarrollado, que llamó la perspectiva dimensional de la didáctica de las ciencias naturales. ¿En qué consiste? En que desde esta propuesta se defiende la tesis de que el pensamiento del profesor debe ser educado para la identidad profesional. Y eso pues no se está logrando, ¿no? No solo aquí, sino en el mundo. Eso es un problema que está caracterizado en la literatura de la formación de profesores en el mundo entero, ¿no? Obviamente que hay países que llevan unos avances más que otros, pero en general es un problema no resuelto. En esta propuesta se trata de abrir un camino, no se dice el camino, pero al menos
un puente que se tiende ahí para tratar de resolver ese problema de cómo educar al profesor para que gane identidad profesional y para que se sienta un profesional en el amplio sentido de la palabra, no la persona que ejecuta la tarea de cuidar niños o de encerrar niños, sino que realmente sino esa persona que tiene impacto en el pensamiento de sus alumnos, que les inspira un proyecto de vida, ¿no? Que les transforma su forma de existir y de coexistir en este mundo, en esta vida. Entonces, se propuso una teoría que contempla 3 dimensiones de formación del profesor: la dimensión disciplinar, la dimensión sociocultural y la dimensión interaccional. En la dimensión disciplinar se busca educar al profesor para que reconozca su propio discurso científico. Y eso parecería obvio, pero resulta que no. No basta con que el profesor aprenda contenidos de la ciencia para decir que tiene un discurso científico, porque hay una brecha entre una cosa y otra, ¿sí? Una cosa es que se aprenda el contenido y dé cuenta de las evaluaciones, y otra cosa es que tenga un discurso científico propio, ¿cierto? Que sepa, que lo domine, que sepa navegar por todos los intríngules de ese pensamiento científico. Y pues yo mostraba en las investigaciones que efectivamente los estudiantes, cuando he trabajado con estudiantes de 7º, 8º, 9º semestre de la licenciatura en física, pues presentan muchos vacíos, muchas inconsistencias en el dominio del discurso científico. No que no sepan física, sí la saben y la aprendieron, pero cuando van a discursarlo, ahí hay unas cosas que hay que estimular, que hay que organizar para que pueda hacerlo bien. Entonces eso lo trabajo normalmente desde la epistemología, la historia y la filosofía de la física, que permite abordar unas perspectivas alternativas al contenido científico, alternativas al esquema tradicional de presentar leyes en formato de ecuación. No que no trabajemos las ecuaciones, no, pero que ese no es el discurso. Bueno, la otra es la dimensión sociocultural, que busca educar el pensamiento del profesor para comprender el sentido y el significado de poner un conocimiento científico en un ámbito escolar. Eso también parece obvio, porque como que es bueno, si usted lo contrataron como profesor para que enseñe física, pues ¿qué tiene que hacer? Pues hablar de física en un salón. Bueno, resulta que no es tan elemental. Eso todo el mundo en teoría sabe que eso no es tan simple así, pero en la práctica, pues infortunadamente la gran mayoría de profesores sigue ejecutando prácticas sin sentido y sin significado para los participantes de una clase. Y pues yo no lo digo en el sentido de que es que los profesores no saben, no. Yo lo digo en el sentido de que no hubo quien los educara para hacer eso. No tienen por qué saberlo porque nadie les enseñó. Y es muy difícil que les enseñe porque no se ha producido un conocimiento específico para formar al profesor en esa dimensión, ¿cierto? A pesar de que existe mucha investigación en el mundo que estudia cómo formar el profesor, ¿cierto? Y cómo educar al profesor de ciencias, pero pues creo que todavía esta propuesta trae algunos valores agregados, ¿no? En el sentido de que educamos el pensamiento del profesor para articular los conocimientos que vienen de las ciencias sociales y de las ciencias humanas en un discurso del profesor de ciencias naturales. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Es lo que les voy a contar hoy. Y la otra dimensión es la dimensión interaccional, que se trata de formar al profesor para interactuar en la clase. Y ese es otro tema que pareciera como súper obvio, más que obvio. O sea, si un profesor está en un salón de clase y tiene unos alumnos, pues claramente interactúa con ellos. Pues no, resulta que no. Todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Un profesor puede fácilmente dar una clase, entrar, dar la clase y salir y tener 0 contacto con sus estudiantes, ¿cierto? O sea, tener 0 impacto, ¿sí? Muchos estudiantes universitarios inclusive obvian al profesor, ¿sí? Deciden aprender por ellos mismos lo que haya que aprender para presentar el examen final y obvian lo que la persona haga. En fin, bueno, no estoy diciendo que todos sean así, pero estoy hablando del problema que existe, ¿sí? Bueno, entonces, en esa tesis, pues, se ha producido material en todas esas 3 dimensiones de cómo formar al profesor, y pues hoy me concentraré a hablar
de lo que considero que desde la dimensión sociocultural se puede lograr en la formación de profesores, en la formación inicial de profesores. Bueno, yo puse aquí unas problemáticas, ¿no? El currículo no suele educar para el pensamiento interdisciplinar, porque tener un discurso sociocultural de las ciencias naturales implica una interdisciplinariedad en el pensamiento del profesor y hay que educarlo para eso, pero el currículo normalmente no hace eso, normalmente son materias desarticuladas unas de otras que se espera que el profesor sepa pegar en algún momento, pero que eso nunca ocurre en la mayoría de los casos, obviamente que hay excepciones. La formación para la enseñanza suele ser desarticulada y técnica. El futuro profesor no tiene identidad profesional y eso lo vivimos en nuestro programa de licenciatura en física con mucha frecuencia y sé que no es la única experiencia. Cuando estuve en el Brasil vi que allá ocurre lo mismo, en Argentina he visto que pasa lo mismo y es que muchos de los que estudian estas carreras tienen la pretensión de dedicarse exclusivamente a la investigación en ciencia pura. Y eso no está mal, por supuesto que cada quien tiene derecho a escoger su proyecto de vida. Lo que está mal es que no tenga identidad profesional con la profesión de enseñar y por cosas de la vida normalmente los egresados de estos programas acaban enseñando. Inclusive los egresados de los programas de ciencias puras salen a ejercer como profesores, porque allí es donde está la investigación. Entonces, si de todas formas van a ejercer como profesores y no tienen identidad profesional, pues es un problema de la sociedad. Bueno, los objetivos de este trabajo eran reconocer el significado de la enseñanza de la física en diversidad de contextos, de situaciones y de niveles educativos. Por supuesto que nunca uno logrará enseñarles todas las posibilidades de acción en las que va a estar, porque eso es inimaginable. Pero de lo que se trata es de educarlos en criterios para la toma de decisiones cuando se enfrente a un determinado contexto o a una determinada situación o un determinado nivel educativo y le toque enseñar ciencias allí. También se busca enseñar a articular conocimientos provenientes de las ciencias sociales, humanas y exactas para la construcción de un discurso propio de la enseñanza de la física. Educar la identidad profesional del profesor, llevarlo a tomar conciencia sobre su rol como transformador de sociedad. Este último hago énfasis porque el profesor de ciencias exactas suele asumir que su rol es transmitir el contenido científico porque es tan puro que no admite ningún otro tratamiento que no sea la pureza de su contenido y se les acaba olvidando que su trabajo es fundamentalmente con seres humanos y que la interacción con seres humanos es compleja y debe considerar todos los procesos de pensamiento y de comportamiento que tienen las personas en individual y en colectivo. Bueno, ¿cuáles eran los desafíos que me planteaba cuando quise organizar este trabajo, ¿no? El primero es cómo hacer que el profesor de física comprenda que ante todo va a trabajar con seres humanos. El segundo, cómo cambiarle los imaginarios que tiene sobre la enseñanza tradicional basada principalmente en la transmisión de verdades absolutas, porque además normalmente los profesores tenemos una característica especial en relación al resto de los profesionales y es que tenemos contacto con los profesores desde temprana edad. Nuestros imaginarios de cómo es ser profesor y cómo es enseñar, pues los vivimos desde la primaria, la secundaria, la universidad, tal, y cuando uno va a estudiar para ser profesor, pues a lo primero que acude es a toda esa carga histórica que tiene de su experiencia de vida, y es bien complejo cambiar esas formas de pensar, ¿no? La otra es cómo volverlo autónomo para el diseño metodológico alternativo, que es una de las apuestas de esta tesis, en el sentido de que no se trata de darle al profesor muchas herramientas innovadoras para que las use, porque eso es como quien le da herramientas a un carpintero que no quiere trabajar con esas, sino con otras, digamos, ¿sí? No se trata de darles herramientas, si bien todas las herramientas que la gente se quiera inventar, pues son bienvenidas porque en algún momento alguien las absorberá, pero educar a un profesor no es decirle, mire, use todo este paquetón de cosas, infinitos videos, talleres, guías, laboratorios, sino que se trata es de educarlo en criterios para que se vuelva autónomo para crear sus propias metodologías adecuadas a su discurso, adecuadas a su personalidad, adecuadas al contexto. Bueno, la estrategia fue
orientar la toma de conciencia de los objetos de estudio de disciplinas como física, psicología cognitiva, pedagogía, lenguaje, antropología, sociología y educación desde la inclusión. Ese fue el criterio, digamos, de diseño de ese curso que llamamos la dimensión sociocultural de la didáctica de las ciencias, ¿no? ¿Y por qué esto así? Ocurre que yo me empecé a dar cuenta, a raíz de otras investigaciones, que los estudiantes que se están formando como profesores de ciencias naturales no están tan enfocados en la física o en la química o en la biología que se les olvida que existen todas esas otras disciplinas y no tienen la más remota idea de cuál es la diferencia entre una y otra. Para ellos pedagogía es lo mismo que psicología y acaba siendo lo mismo que educación, ¿cierto? Y no tienen ni idea que estudia la antropología o la sociología. Por ahí unas ideas muy someras, pero si no tienen ni idea de que esas disciplinas existen porque existen unas problemáticas asociadas con el comportamiento humano y social, pues entonces uno no entiende cómo van a enseñar en un aula que es exactamente un contexto social, ¿cierto? Es una sociedad miniatura, digamos. Entonces, la primera fase de trabajo para la educación del pensamiento del profesor en esta línea es esa, mostrarles que existen disciplinas que estudian el comportamiento del ser humano, cuáles son sus objetos de estudio y cómo se relacionan con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. La segunda fase consistía en analizar la forma como todas estas disciplinas se ponen en diálogo para resolver problemas propios de la enseñanza de las ciencias naturales y particularmente en el caso de la física. Para todo ello se diseñaron ejercicios, todo original, todo eso se diseñaron ejercicios especialmente pensados para orientar la construcción de conocimiento en ese sentido, ¿cierto? Y la tercera fase fue educarlos para la docencia e investigación, que es donde viene a recaer, digamos, el núcleo de todo este trabajo en esta dimensión, y es que cuando el profesor asume que tiene identidad profesional, entiende que hay muchos problemas por resolver en el sistema educativo y en los procesos de aprendizaje, y asume esos problemas como objetos de estudio. Y entonces cuando lo asume como objetos de estudio, ya no es capaz de simplemente ir a enseñar, sino que se propone a resolver, a caracterizar problemáticas y plantear soluciones a esas problemáticas. Bueno, la metodología de investigación que normalmente utilizo y que utilicé para toda esta investigación que les voy a mostrar es una investigación-acción, y la toma de datos es mediante grabaciones de audio y video de todas las clases y todo el material escrito por los estudiantes. El análisis de datos es a partir de la estrategia de la narrativa interpretativa de la investigadora, que en este caso soy yo. Por eso lo que les voy a mostrar a continuación, pues es una colección de relatos, de episodios que dejan ver cómo ocurrió todo eso que les estoy diciendo que hice, ¿sí? La población fue el curso de didáctica de la física 2, del curso de licenciatura en física de la Universidad Distrital, que tiene ese enfoque, la dimensión sociocultural. Y ese curso yo lo ofrecí en 11 ediciones. Y en las dos últimas ediciones que ocurrieron entre 2018 y 2020, se hizo la toma de datos definitiva, ¿cierto? Esas 11 ediciones, obviamente, todas en un proceso de investigación-acción, en el sentido que se entendieron como ciclos que permitían reflexionar, hacer cierres, mejorar la siguiente versión, reflexionar, hacer cierres y así sucesivamente, hasta que ya llegó en un punto en el que se pudo decir, bueno, esta es como la versión más contundente, ¿no? Más potente que hemos tenido, y esos son los datos que vamos a tomar para estudiarlos y publicar pues lo que ocurrió allí. Entonces lo que les voy a mostrar son resultados en cada uno de estos aspectos. El primero son los resultados en la toma de conciencia sobre la interdisciplinariedad entre las ciencias humanas, sociales y exactas. Preparé unas evidencias que creo que muestran que se logró eso, ¿cierto? Los docentes en formación comprendieron que los conocimientos que aportan las diversas disciplinas enriquecen el discurso del profesor de física, pues le permite reconfigurar la definición de ciencia
de lo que es hacer ciencia y de lo que es enseñar ciencia. Estas son conclusiones que ellos fueron sacando, ¿no? Convertirse en didactólogo de la física implica modificar la forma de ser profesor. Más allá de ser experto en producir material didáctico, aquí ya se pone en cuestión el tema de que los materiales de apoyo que normalmente la gente llama materiales didácticos, pues no son tan didácticos porque la didáctica no está en el material mismo, sino que está en la forma de ser profesor, de lo que puede hacer con ese material, ¿no? La preparación de clase es un acto de investigación. Esa es una conclusión bastante importante y muy fuerte a la que ellos llegaron, que choca mucho con lo que tradicionalmente se entiende por preparar clases, ¿no? Casualmente acabamos de terminar un trabajo de maestría que yo dirigí en la maestría en educación con un estudiante que investigó sobre las concepciones de preparar clases de profesores de ciencias naturales. Y pues uno encuentra pues allí que, pues digamos, la tendencia más marcada es que no se prepara clases, ¿cierto? Pero la otra es que la preparación obedece a agentes externos más bien que indican qué es lo que hay que enseñar y no a criterios propios del profesor. Bueno, el salón de clases no es un recipiente al cual el docente va a vaciar todo su conocimiento, sino que es una microsociedad con todo lo que ello implica. Y el docente es un motor de transformación social. Estos son conclusiones que yo saqué de los testimonios que dan los estudiantes, ¿no? Ahora voy a mostrarles unas evidencias de que ellos sí estaban en esa línea de reflexión, digamos. Cuando trabajamos el tema sobre la relación entre psicología cognitiva y enseñanza de la física, entonces abordamos todos estos temas, qué significa cognitivismo, aprendizaje significativo, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y enseñanza por modelación. Por cada una de esas, yo diseñé un ejercicio especialmente pensado para estudiar esa teoría de la psicología cognitiva y el impacto que tendría en la enseñanza y aprendizaje de la física. Los estudiantes, escogí aquí algunas evidencias, ¿no?, de las preocupaciones que los estudiantes tenían al iniciar el proceso, ¿no? Este estudiante, las iniciales CSP obedecen a las iniciales de los nombres de los participantes, ¿no? Él dice, me pregunto cómo hacen las personas que tienen deficiencia visual o auditiva para absorber las condiciones del entorno o relacionarse con el entorno. ¿Ellos pueden construir conocimiento? Fíjese esa pregunta. Esta otra, ¿qué tan cierto es que los niños pueden aprender ciencias jugando? Eso le parecía absurdo. Otro, en caso de enseñar física a los niños de primaria, ¿solo se puede jugar con ellos o se podría enseñar algo teórico? Entonces ellos tienen esa disrupción, ¿no?, entre juego y aprendizaje serio. Digamos que si se está jugando, pues no hay posibilidad de aprender algo de verdad, ¿cierto? Otro, me pasó que cuando estaba preparando el material para esta clase, mi hermano, que también se está formando para profesor y ya está terminando la carrera, me dijo, ¿para qué estudia tanto eso? Al final de cuentas no sirve para nada. Usted solo acaba enseñando y calificando 5 si sabe y 0 si no sabe. El que sabe matemáticas le irá bien y el que no, pues de malas. Entonces yo me puse a pensar y tal vez sí tiene razón. Porque si uno no está acostumbrado a trabajar con estas teorías, pues realmente lo más cómodo es seguir siendo tradicional. Bueno, esas son evidencias de preocupaciones que tenían de entrada, ¿no? Y estas son evidencias de las reflexiones propias que ya empezaron a hacer al final, ¿no? Entonces este estudiante dice, si uno pudiera mezclar el aprendizaje significativo con las teorías de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, seguramente diseñaría una super metodología de enseñanza muy poderosa. El profesor debería siempre preguntarse, ¿qué hacer si la estrategia no le funciona con la mayoría? Otro, la psicología cognitiva sirve para reconocer que todos los seres humanos no aprenden de la misma forma. El ser humano tiene diferentes formas de pensamiento y aprendizaje y no desarrolla su pensamiento siguiendo un algoritmo. La mente humana puede ser capaz de desarrollar su pensamiento sin seguir un orden específico. El maestro debe considerar esto al momento de dirigirse a sus estudiantes. Entonces, observe cómo hay un cambio rotundo en la forma de entender. Luego trabajamos el módulo desde las corrientes pedagógicas. Allí se diseñaron ejercicios
a partir del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por investigación, la perspectiva ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, las cuestiones sociocientíficas, la pedagogía crítica, ¿no? Allí las preocupaciones iniciales eran así. Entonces leo los testimonios. Eso, ¿cómo se articula con los listados de temas tradicionales que hay en los libros de texto o en los contenidos programáticos de los cursos? Porque uno llega a un colegio y tiene que enseñar lo que está indicado. Otro, pero profe, yo tengo mucho contacto con el arte y mis papás son profesores de arte y yo veo que hay personas que por más que se les enseñe jamás aprenden a actuar. Son como cerrados, en comillas, para esto. Y yo veo que en el caso de la física es lo mismo. Hay gente a la que se le facilita y hay gente que nunca aprenderá. Para mí es así de simple. Entonces, fíjense cómo está impregnado y ellos son espontáneos porque el ambiente de la clase permitía eso, permitía que hablásemos con franqueza de lo que realmente estábamos pensando. Otro dice, cuando la profe nos lleva a diferenciar lo que es hacer física y enseñar física, esa pregunta resulta difícil, porque yo ya voy en la mitad de la carrera, pero todavía no me siento en condiciones de decir qué es un físico o qué hace un licenciado en física. Uno sabe que la física se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza, pero no veo cómo mezclar esto con el hecho de ser político. Entonces, fíjese que hay una total incomprensión de cuál es el rol del maestro en la transformación de la sociedad. Bueno, y aquí unas reflexiones ya de salida, digamos, después de haber hecho una serie de ejercicios que pues que el tiempo acá no me da para presentar, ¿no? Pero que están en el libro, están relatadas todas con detalle en este libro que estoy presentando. Bueno, aprovecho para hacer la claridad que no es un libro que esté publicado porque apenas es el producto que voy a entregar de este trabajo que hice en este último año y que espero que sea publicado por la editorial de la Universidad Distrital. Y cuando esté, pues allá podrán acceder a todos los detalles de esas actividades. Bueno. Entonces este estudiante dice, no se trata de asumir algunas corrientes pedagógicas como una única guía de trabajo en el aula, sino que se trata de aprovechar estos conocimientos para elevar los niveles de conciencia sobre el rol del profesor y el rol del estudiante dentro de un sistema educativo y dentro de una sociedad. Entonces, fíjese que ya hay una comprensión. Quiero aclarar que estos testimonios son literales, ¿no? Yo no modifiqué allí nada. Es lo que ellos dijeron y escribieron. Otro, concluyo que no se trata de casarse con una sola corriente pedagógica porque los estudiantes son diferentes, la sociedad cambia, la realidad es dinámica y entonces uno debería estar pensando más bien en que todo lo que uno sabe sirve para un determinado momento. Lo otro que aprendí es que existen muchas formas para que el profesor deje de actuar como si fuera el único portador de la verdad, porque eso impide que los estudiantes aprendan. Y se vuelve más provechoso cuando el profesor cambia su rol hacia otras maneras de dialogar y comunicarse con los estudiantes. Y tenemos este otro testimonio que dice, pues no creo que un científico se pueda meter como en una cápsula, por ejemplo. Yo leí que cuando se iba a construir el acelerador de partículas, los científicos tuvieron que entenderse con políticos, empresarios, iglesias, etc. Y pensándolo bien, un profesor de física se puede aislar mucho menos porque justamente es un sujeto político. Entonces ya hay una comprensión más amplia de lo que significa ser maestro. Cuando abordamos el módulo desde la sociología, trabajamos las teorías de la pedagogía crítica de Paulo Freire, el comportamiento humano y de individuos desde la teoría de Bourdieu, los conceptos de dominación y resistencia de Scott, la acción comunicativa desde Habermas y los sentidos de la globalización de Sassen. Bueno, quiero hacer énfasis en que siempre hay gente que es, pues digamos, me pregunta, ¿pero usted dónde saca todo eso? Pues leyendo. O sea, todos estos, para cada uno de esos temas, yo diseñé un ejercicio específico. Cada ejercicio duraba 3 o 4 sesiones, algunos 2, algunos 3, algunos 4 sesiones de trabajo. Para hacer eso, pues muchas lecturas, ¿no? De todos esos autores, porque ahí es donde está la interdisciplinariedad, la capacidad del profesor de pensar interdisciplinarmente. Bueno, entonces, respecto de la sociología, ellos decían lo siguiente al inicio. Yo pienso que la concientización para el uso del celular debería ser una materia en el colegio, bueno, porque el ejercicio trataba de eso, ¿no?
porque a través de la enseñanza de la física es realmente difícil enseñar a usarlo, porque termina uno entonces preocupado por educar al estudiante en lo que no lo educaron en la casa. De ahí entonces le toca a uno dejar la física de lado y prácticamente dedicarse a criarlos, ¿no? Esa incomprensión de que el profesor de física tiene que aportar el crecimiento integral del estudiante. Bueno, otro testimonio. Yo creo que uno de los aspectos que influyen para no articular lo que se aprende en la teoría con la práctica en el colegio es la debilidad emocional del profesor. Porque a la hora de enfrentarse a una clase real y ver diferentes problemáticas, mejor se llena de resignación y se adecua a lo que todo el mundo haga en ese colegio, que es lo que usualmente pasa. Otro testimonio. Uno ve que muchos profesores quisieran innovar, pero siempre expresan razones para no hacerlo. Por ejemplo, que de todas formas le pagan igual, que implica más trabajo, que no tienen los recursos o el apoyo, que es muy difícil con este tipo de estudiantes que tiene. Y así entonces hay muchos profesores que no cambian porque asumen que eso es ideal, pero que no es posible en la realidad. Bueno, y esa era la tendencia de pensamiento de ellos, ¿no? Bueno. Y aquí, como unas reflexiones de salida. Estoy solo marcando así un momento de entrada y de salida. Dice, a mí me llamó mucho la atención una frase que leí sobre que solo podemos aprender en una sociedad diversa y en una aula diversa. Me hace mucho sentido porque un salón de clases es como una pequeña sociedad llena de diversidades, pero que comparten los mismos intereses. Otro testimonio. La sociología permite entender nuestro entorno, enseñar basado en el contexto que nos rodea. Es importante entender para qué voy a enseñar ciencia en el contexto en el que me encuentro. Ya definido esto, la cosa se vuelve menos compleja. Y otro, a mí lo que más me choca es que muchos profesores sean conscientes de que lo que hacen no les funciona. Ven que la mayoría de sus estudiantes siempre reprueban, ven que muchas tareas de las que ponen no tienen sentido y sin embargo continúan haciendo lo mismo. Esta incoherencia siempre me genera angustia y me hace pensar que yo no quiero ser así. Entonces, fíjense cómo hay una transformación en sus discursos. Bueno, luego fuimos al módulo de antropología y como está tan asociado a la sociología, digamos, solo hicimos énfasis en dos temas, el uso de la antropología social, funcional y cognitivista, digamos, esas diferencias y las aplicaciones de ello en la enseñanza de la física. Entonces, las reflexiones de entrada eran así. Eso me hace pensar que la experiencia que uno tiene en el colegio es casi como que lo ven a uno como una máquina. Entonces, todos deben vestir igual, decir lo mismo, no refutar, comportarse igual, etc. Y se olvida que somos humanos, que tenemos emociones, sueños, diferencias, y que nos gustaría hablar sobre eso. Bueno, fíjense que aquí las preocupaciones ya empiezan a articular los conocimientos que hemos construido en los módulos anteriores. A este nivel ya no están digamos, tan apáticos a este tema, sino que empiezan a sentir que tiene sentido y que les interesa aprender más de esto porque realmente les enriquece. Bueno, aquí otro discurso. Dice, me parece un poco raro que mis compañeros estén viendo que existe una relación entre ciencia y religión. Bueno, esto porque el ejercicio trataba de eso, ¿no? De analizar las conexiones entre ciencia y religión y eso en las culturas de los estudiantes y del profesor. Bueno, entonces la relación entre ciencia y religión, porque yo nunca lo había visto así. Para mí son independientes, son como cosas opuestas, como que la una contradice a la otra. Pero ahora escuchando todo esto empiezo a pensar que se relacionan cuando se piensa en la naturaleza. Y tanto científicos como religiosos tratan de buscar formas de convencer a los demás de que tienen una verdad, que además sirve para algo. Estos ejercicios se trataron de, en este ejercicio, por ejemplo, vimos unos videos sobre la historia de Dios, de Nat Geo, y también leímos unos artículos sobre antropología en la educación. Bueno, y las reflexiones de salida fueron, este estudiante dice, bueno, me hizo reflexionar en el sentido de que acabo de caer en cuenta que verdaderamente los profesores tenemos un impacto en los estudiantes.
solo con nuestra forma de ser o con nuestro discurso. Por ejemplo, cuando el profesor de física le dice a uno, es que no le puedo responder su pregunta porque todavía usted no está preparado para hablar de ese tema, o esa pregunta es obvia porque estamos hablando de simple álgebra, de matemáticas básicas que todo el mundo debe saber, y así uno va entendiendo que no debe preguntar cualquier cosa, entre comillas, y se va acomodando dentro de una cultura. Y este otro testimonio. En mi opinión, esto es de suma importancia, en tanto que el maestro debe ser una persona que respete y se adapte a la manera propia de pensar y de ser de cada estudiante, producto de su contexto cultural. Pues además, el maestro de física, más allá de enseñar ciencias, interactúa con sus estudiantes en aspectos que, en muchas ocasiones, van más allá de su área de estudio. En otras palabras, el maestro influye no solo con el conocimiento científico en el conocimiento científico de sus estudiantes, sino también en aspectos culturales y sociales. Bueno, luego fuimos al módulo desde el lenguaje y la comunicación. Allí se diseñaron ejercicios prácticos para trabajar algunas ideas de Chomsky, de Jespersen, de Jaimes y resultados de investigación en enseñanza de la física por medio de la semiótica. Se hicieron pues varios ejercicios. Bien, una de las preocupaciones entonces era así. A mí me queda la duda de dónde van a sacar los estudiantes ideas para argumentar algo si no saben nada sobre un tema. Los autores dicen que los estudiantes tenían un interés en la física y a mí me parece que en la realidad eso no pasa, ¿sí? O sea, ellos creen que en general los estudiantes, los niños, los jóvenes no tienen interés en la física ni en la ciencia. Bueno, y que además como no saben nada de ciencias, pues de dónde el profesor les va a pedir que argumenten, ¿no? Bueno, otro testimonio. Me queda la inquietud de si las preconcepciones para aprender un concepto como el de energía deben haber sido aprendidas en cursos anteriores, porque no veo cómo a partir de la simple experiencia de la vida uno tenga las preconcepciones necesarias. Por ejemplo, un niño al escuchar un término científico puede empezar a hablar de temas de su imaginación. Y entonces, ¿cómo haría un profesor para dialogar con esa imaginación de los niños que a veces puede ser ficticia o absurda, ¿no? Y ellos llaman absurdo a todo lo que no esté escrito en el lenguaje científico convencional. Bueno, las reflexiones de salida serían como estas. El docente debe tener claro que no simplemente se trata de arrojar palabras y dar un discurso que tal vez solo tenga sentido para él, es decir, que debe saber que sus estudiantes deben entender el significado de dicho discurso. De no ser así, simplemente el estudiante no tendría un aprendizaje bien estructurado y quedaría a la deriva. Este otro dice, el docente debe tener en cuenta que no solo ocurre la comunicación a través del lenguaje verbal, porque el docente va a estar enviando constantes signos con los gestos, acciones que comunican distintas cosas a sus estudiantes. Y otro, el lenguaje está muy ligado con la antropología, ya que ambos dependen del lugar donde se encuentre. Se necesita saber esto para poder comunicarse de la mejor forma con los estudiantes. Bueno, aquí me acuerdo que uno de los ejercicios que hicimos fue, escogí un listado de conceptos. Bueno, les pedí a ellos que seleccionaran de esos cuál les parecía que ellos dominaban más así amplia y fluidamente. Y bueno, ellos escogieron sus conceptos preferidos. Después les pedí que lo definieran, así, in situ, ya, de ya para allá, lo que tienen acá. Defina ese concepto desde el lenguaje científico y desde lo que se entiende en la vida cotidiana, o sea, desde el sentido o el significado que pueda tener en la vida cotidiana. Entonces, en física pasa que casi todas las palabras tienen esa doble definición, ¿cierto? Si hablamos de masa, de energía, de fuerza, de potencia, todas ellas tienen un uso en el lenguaje cotidiano y un uso científicamente establecido. Y bueno, ellos definieron así. Y luego comparamos, lo primero que hicimos fue comparar, digamos, todos los que escogieron el concepto de fuerza, ¿cómo lo definieron? Y entonces no coincidían, ¿cierto? Y se esperaría que coincidieran porque si es una definición científica, pues es única, pero no coincidían. Y ahí, en la vida cotidiana, bueno, habían tantos significados como personas. Y luego mirábamos cómo articular el uno con el otro.
y entonces aparecía una cantidad de ideas que ellos hasta ese momento ni siquiera habían pensado, nunca. Bueno. Luego fuimos al módulo de educación en la perspectiva de inclusión. Bueno, en educación hay tanto por decir, pero nos concentramos solamente en eso, desde la perspectiva de inclusión, que es un tema que está pues muy de moda en el mundo, no porque sea esnovista, sino porque es necesario, ¿no? Aprender ya a quebrar esos paradigmas de ciertas hegemonías, ¿no? Que dominan los espacios escolares, ¿no? Y entonces que solo lo que se llaman estudiantes normales, entre comillas, son los que pueden acceder a este conocimiento, sino que hay que abrir paso a la inclusión, a la diversidad, porque todos somos diversos. Entonces aquí trabajamos, en este módulo ya no fueron ejercicios trayendo teorías y trayendo, digamos, conclusiones de las ciencias para aplicarlas allí, sino que en este módulo los estudiantes, o sea, mis estudiantes, que son futuros profesores, fueron objeto de aplicación de ciertas estrategias. Entonces ellos se tenían que comportar, por ejemplo, aquí hicimos construcción del equilibrista con niños. Todos estos son resultados de investigación que se han hecho ya en el grupo de investigación que yo dirijo. Entonces, lo que hicimos fue replicar esa actividad con ellos, pero pidiéndoles que se comportasen como si fuesen niños. Luego, enseñanza del concepto de frecuencia para estudiantes con diversidad funcional visual. Entonces, se hicieron ejercicios de trabajar el concepto de onda sonora, pero ellos tenían que estar con los ojos vendados toda la clase. Luego, física en aula con inclusión de diversidad funcional auditiva, igual, con sus oídos tapados y sin pronunciar palabras, hicimos un ejercicio. El otro fue el experimento mental del diablillo de Maxwell en educación media, entonces hicimos unas actividades como uno las haría en un colegio con adolescentes a través de un experimento mental. Y bueno, entonces ellos decían estas cosas. De estas dos experiencias, tanto poniéndonos en lugar de un invidente como en el lugar de un sordo, encuentro muy interesante notar que la capacidad de concentración aumenta, pero así uno no pueda ver o escuchar, de todos modos uno siente la necesidad de querer comunicarse con los compañeros para hacer algo. Otro, yo veo que los materiales que se diseñan para hacer ejercicios con población ciega o sorda son perfectamente aptos para las personas videntes y oyentes. Es decir, que uno no tendría que hacer una clase aparte para cada tipo de estudiantes, sino que al incluirlos enriquece los materiales que va a usar. Y esa es una conclusión muy poderosa, porque uno de los argumentos que usan muchos profesores para no incluir al diverso es que entonces le tocaría hacer algo especial para ellos. Y resulta que es al contrario. Es decir, si hace algo pensando en ese estudiante, ya lo hizo para todo el mundo. Sí, la inclusión es ponernos todos en condición de diversos y así nos podemos comunicar fluidamente. Bueno, otro es, esta experiencia de simular ser sordos y tratar de comunicarnos para explicar algo me permitió ver la cantidad de señas que usamos a diario sin darnos cuenta y también la importancia del lenguaje corporal. No me había dado cuenta que uno, con solo hacer un gesto o una seña o una posición corporal, puede darle a entender a otra persona que aprueba o desaprueba lo que está diciendo. Y me preocupa pensar a qué horas nos vamos a educar nosotros como profesores para saber responder a todas estas situaciones. Y bueno, algunos estaban muy chocados. Por ejemplo, uno decía, yo no sabía que yo hacía tantos gestos, yo no sabía que yo movía tanto las manos. Otro decía, yo no sabía que solo con mirarle la cara a alguien yo ya podía adivinar qué quiere decirme, ¿cierto? Pues a pesar de que uno lo sabe pues implícitamente, pero no lo hace consciente, ¿no? Entonces ellos veían esto como muy impactante porque un profesor cuando discursa en el aula está todo el tiempo haciendo gestos y comunicándose con señas con sus estudiantes, ¿no? Bueno, las reflexiones de salida eran así. Este tema es muy importante. En lo personal, he conocido muchos profesores que prefieren actuar de forma arbitraria, apoyando a cierto grupo de estudiantes en las aulas y despreciando las capacidades de los demás estudiantes. Bueno, ellos siempre estaban trayendo sus experiencias personales, ¿no? El otro es, la diversidad que debemos manejar en el aula va más allá de las personas en condición de discapacidad. Concepto erróneo de diversidad o inclusión, porque tenemos diferentes culturas, géneros, sexualidad, déficit de atención, clases sociales, etc. Bueno,
Otro, esta realidad nos hace pensar que definitivamente debemos cambiar el método de enseñanza porque realmente, en vez de obligar a todas las personas a aprender por un único método, que se sale de la realidad, porque la vida no es igual para todos. Entonces, fíjense cómo ellos lograron un nivel de sensibilidad para con sus estudiantes y para con los colegas, para con todo el mundo, que obviamente va a impactar su ejercicio profesional como docente. Bueno, y después de esto, de toda esta ambientación teórica, digamos, de formarlos en ese pensamiento interdisciplinar, o sea, hasta ahí, lo que se buscaba era mostrarles por qué el profesor debe pensar interdisciplinarmente, por qué debe acudir a conocimientos de las ciencias sociales y humanas para poder diseñar un proceso de enseñanza de la física, en donde ellos mostraron pues una apropiación de esas ideas. Pasamos a la fase de formarlos para preparar la clase. Y esa clase era pensada desde un ejercicio de docencia e investigación. Entonces, se proyectó la intervención-investigación, es decir, ellos irían a dar una clase real. Al hecho de dar la clase lo llamamos intervención, pero además tenían que tomar datos y estudiarlos para analizar qué fue lo que pasó en esa intervención, ¿cierto? En contextos reales, ¿sí? Para ellos se les ilustró pues fue una breve síntesis de lo que les expliqué al comienzo, que sería la dimensión interaccional, o sea, se les entrenó para interactuar en la clase de manera muy rápida en torno a esta caracterización de tipologías que también son todos resultados de investigación de este mismo macroproyecto, ¿no? Entonces se han caracterizado tipologías de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación, pero en función de su potencialidad para desarrollar el posicionamiento crítico. En tipologías de experimentación, en función de su potencialidad para desarrollar habilidades de pensamiento. Y las tipologías de recursos bibliográficos, en función de su potencialidad para enriquecer los procesos de interacción en el aula. Entonces, se les ilustró sobre esas distintas formas de usar las TICs, las experimentaciones y la literatura para que ellos adquirieran elementos con los cuales crear sus propios materiales, ¿no? Ellos empiezan a ver que esta es una oportunidad real de aprender a preparar la clase, ¿sí? De una forma seria. Rápidamente caen en cuenta que no se puede preparar clase genérica para todos los contextos, porque ellos rápidamente, profe, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, y ellos mismos empiezan a darse cuenta que lo que prepararon sus compañeros no les sirve a ellos. A nadie les sirve lo de nadie, cada uno tiene que hacer su propio ejercicio. Bueno, luego de haber creado la necesidad de ser asesorados para preparar la clase, porque la primera intención que tienen es, ay, hagamos tal cosa, eso la respuesta la tienen ya. Hagamos algo que, bueno, no, usualmente es algo que algún profesor hizo con ellos. Y cuando yo les decía, no, un momentico, pero ¿y dónde están sus estudiantes? ¿Y dónde está el contexto? ¿Y cómo lo va a considerar? Ah, es verdad. No, entonces toca preparar la clase. Entonces, ya creada esa necesidad, pues hicimos un proceso de asesoría para la preparación de clase, ¿cierto? Digamos que estuvimos casi durante un mes preparando esa intervención que harían en 1 o 2 sesiones de clase al final del semestre. Las preocupaciones que ellos decían era esto. A mí me inquieta pensar, por ejemplo, ¿qué sentido le puedo encontrar de enseñar la física a una persona que tiene síndrome de Down o que es autista? No porque los desprecie, sino justamente porque no encuentro cómo la pueden aprender. Y otra, creo que si a través de la enseñanza de la física uno logra educar a un niño para que reflexione, haga abstracciones, dialogue con sus compañeros, analice, entonces eso le va a servir para todos los aspectos de su vida y va a crecer como persona, además de aprender física. Bueno, ¿y esto por qué? Porque cuando se fue a organizar en dónde ellos harían las intervenciones, pues eran contextos reales. Parte de esta investigación ocurrió presencial y parte virtual, parte ya nos agarró la pandemia, ¿no? Pero cuando escogimos los contextos, estábamos en presencialidad y pues yo les presenté las posibilidades de acuerdo pues a los contactos que tengo, ¿cierto? En donde ellos podrían ir a intervenir en cursos de grado de preescolar, de primaria, de bachillerato, con inclusión en divulgación científica tal, y quedó abierta la posibilidad también a que ellos buscaran sus propios contactos si tenían pues esa posibilidad.
Y uno de los ámbitos que yo había escogido era trabajar con, una persona con síndrome de Down. Esa les chocó muchísimo porque, bueno, decían, ¿cómo? ¿Eso es posible? Bueno, y estas son las reflexiones como al final de ese proceso. Yo pienso que cuando uno ejerce la docencia es consciente de que usa alguna pedagogía o alguna teoría para tratar de enseñar algo, mientras que cuando uno hace investigación no solo es consciente de cuál teoría usa, sino que estudia los efectos de usar esa teoría. Entonces uno no debe ver el ejercicio docente como algo estático o mecánico, sino como algo dinámico y flexible, que se puede ir adaptando a medida que pasa el tiempo. Pero entonces uno debe construir criterios tanto objetivos como subjetivos para saberse evaluar a sí mismo, para poder identificar, por ejemplo, si de pronto uno mismo está inyectando obstáculos para el aprendizaje. Bueno, y aquí esta fase final que les voy a presentar es los resultados que obtuvimos con las intervenciones. Entonces ya ellos prepararon su clase, fueron a esos campos de acción, trabajaron, tomaron datos, analizaron y vinieron y los presentaron, los socializaron y bueno, yo sinteticé algo y estas cosas. Estos fueron los proyectos que ellos hicieron. El primero fue la alfabetización científica como fomento del pensamiento crítico. Ellos trabajaron con una alcaldía municipal en la unidad de cultura. Entonces, estos son testimonios de lo que los estudiantes de mis estudiantes dijeron, ¿cierto? O sea, son datos que tomaron mis estudiantes, ¿sí? Entonces, ellos trabajaron con jóvenes que iban a un programa de aculturación científica en torno a la astronomía. Participante uno de él decía, yo pensé que con solo la contaminación nos íbamos a acabar, pero hay más problemas que acabarían con nosotros. El otro, respecto a las problemáticas, esto me pareció muy interesante, principalmente porque una vez más nos cuestionamos el precio del desarrollo. Obviamente es muy beneficioso ir al espacio a instalar todo lo que hay allá, pero también hay que ser responsables con lo que se deja. No sé qué tan probable sea, pero lo ideal sería volver a traer a la Tierra lo que ya no se necesita y no contaminar el espacio como ya lo hemos hecho con la Tierra. Mis estudiantes hacían notar cómo estos testimonios eran muy importantes porque eran hechos por jóvenes desescolarizados, jóvenes que no están en el sistema educativo, pero que iban allí por curiosidad. Este otro es, lo que haría desde mi carrera, comunicación social, sería difundir la información, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea del tema, entonces creo que hay que mostrarle a la sociedad que también tenemos problemas científicos tan graves como la corrupción, por ejemplo. Y estos chicos trabajaron el pensamiento crítico y diseñaron una serie de material para estimular el pensamiento crítico y estas son las evidencias que muestran. El otro proyecto se llama Desarrollando experiencias recreativas para estimular el pensamiento científico y comunicativo en personas con síndrome de Down. Estas chicas trabajaron con una niña en grado octavo de escolaridad, de 14 años que estaba en grado octavo de escolaridad, y trabajaron a partir de la física recreativa. Entonces ellas le llevaron libros que permitían la interacción, ¿cierto? Libro con realidad, con 3D, con realidad aumentada, este libro que es de ilusiones ópticas, y llevaron a la niña en un proceso de observación y de descripción de lo que observaba, y el producto final fue una carátula que ella misma diseñó. Cuando se le pidió que dijera qué había visto, qué había aprendido, ella decidió dibujar una carátula de lo que sería su propio libro y empezó a describir cosas que había visto en los libros. Y ellos vieron cómo era efectivamente el impacto fue enorme en la capacidad de desarrollo del lenguaje de esta niña, ¿no? Y bueno, sacaron muchas conclusiones acerca de la potencia que tiene desarrollar el pensamiento científico de todas las personas, porque todas las personas tienen derecho a enriquecerse con ese conocimiento que se ha producido. Este otro proyecto se llamó La influencia de la cotidianidad en la construcción de cosmovisiones en los niños. Este par de investigadores, de docentes investigadores, fueron a un curso de cuarto primaria en un colegio que tiene el PI enfocado en las culturas ancestrales y trabajaron con ellos el concepto de constelación y la relación entre las constelaciones y las creencias, digamos, culturales, ¿no? Aquí ellos hicieron las constelaciones con estrellitas fosforescentes en
fluorescentes en el techo. Cuando los niños entraron ya estaban allí las constelaciones dibujadas. Aquí les proyectaron el cielo, ¿no? Una imagen del cielo, un video del cielo utilizando el software Stellarium, y también un video sobre la cosmovisión muisca y la relación con las constelaciones. Y estos fueron los resultados que ellos obtuvieron al final de cómo los niños identificaban y dibujaban las constelaciones y hablaban ya de la diferencia entre una constelación y otra, y también de la diferencia entre lo que está dentro del sistema solar y lo que está fuera del sistema solar. Y algunos ya hacían preguntas en torno a otros fenómenos astronómicos como los agujeros negros, los agujeros de gusano, que eso ya está en el lenguaje científico de los niños, pues a través de todos los programas de televisión que hoy hay disponibles, ¿no? Este otro proyecto se llamó Acercamiento al fenómeno de la luz y sus propiedades para niños de 3 a 5 años en edad preescolar. Entonces, al principio, los estudiantes investigadores, o sea, mis estudiantes decían, no encontraban cómo desarrollar un conocimiento científico con niños. Entonces, al final, lograron hacerlo trabajando el concepto de luz. Aquí se ven trabajando produciendo sombras. Ellos los pusieron a producir sombras en la pared con figuras de dibujos, de siluetas de dibujos animados, y a igualar los tamaños de las sombras. Entonces desarrollaron el concepto de proporcionalidad. También trabajaron la producción de los espectros de luz con CDs. Entonces los colores, identificaron todos los colores del espectro visible, y trabajaron instrumentos ópticos. Este fue fuentes de luz. Entonces ellos les llevaron una vela, un bombillo, un espejo, y entonces trabajaban como de dónde nace la luz, cómo se produce la luz, y lograron identificar fuentes naturales y artificiales de luz. Bueno, en fin, ellos mostraron resultados acerca de cómo lograron que los estudiantes, los niños, le dieran significado y sentido científico a ciertas palabras, como luz, como espectro, en fin. Este otro se llamó Interfaz de Comunicación para enseñar el concepto de equilibrio térmico en un aula regular de inclusión de diversidad funcional visual. Estos estudiantes diseñaron y crearon un termómetro para invidentes. Entonces aquí está el prototipo, el mapa, el primer prototipo, el segundo prototipo. Este termómetro es táctil. Entonces los invidentes pueden tocar cuando va subiendo, cuando el termómetro va marcando un aumento de temperatura. Y luego lo llevaron a un ámbito en donde estudiaron, dividieron el curso en dos: un grupo que tomó los datos con un termómetro convencional viendo, y un grupo que se tapó los ojos y tomó los datos con el termómetro táctil, y mostraron cómo al final la gráfica que obtuvieron los dos grupos era prácticamente igual. Ellos concluyen, por ejemplo, que los invidentes no tienen ningún impedimento intelectual ni mental para aprender física. Es simplemente un tema de comunicación asertiva. Este se llamó Construcción de conocimiento a partir de un experimento casero de electromagnetismo en una aula inclusiva con diversidad auditiva. Estas eran dos chicas, dos investigadoras. Ellas fueron a un curso, era un grado séptimo que tenía inclusión. Este señor que está aquí de pie es el intérprete. Y entonces ellas les enseñaron el concepto de electroimán, y pues hicieron experiencias, experimentos, y diseñaron todo el material icónico, ¿no?, con gráficas para que los estudiantes con discapacidad auditiva pudieran entender el proceso. Y pues lo que recibieron fue muchas felicitaciones del profesor titular, porque fue un material que los estudiantes absorbieron sin problema, y todo el mundo desarrolló la actividad, y todo el mundo participó, independientemente si oía o no oía. Este otro se llamó Ampliación de los conceptos fundamentales de las leyes de Newton a través del experimento discrepante en el aula. Entonces, estos estudiantes trabajaron en grado 10º. El profesor titular les pidió que hicieran un experimento que les ayudara a reforzar lo que el profesor ya les había enseñado sobre el diagrama de cuerpo libre y el concepto de equilibrio. Entonces ellos llevaron esto, que es una balanza hecha por velas de cera con brazos desiguales. Entonces el experimento consiste en que uno les pregunta antes de ejecutarlo, ¿no? Si yo prendo la mecha en los dos lados de la balanza, ¿qué va a pasar con la balanza? Entonces hay hipótesis, debates, tal, y luego se prende y empieza
a observarse lo que ocurre, que normalmente no es lo que predicen, ¿no? Y después se les pide que hagan los diagramas de cuerpo libre. Se observa cómo todos son diferentes. Estos eran 4 grupos de trabajo, cada uno hizo un diagrama de cuerpo libre distinto, y eso era muy llamativo, porque un diagrama de cuerpo libre en física solo hay una versión y ya. Pero cuando ellos empiezan a ver, digamos que quieren decir más cosas, empiezan a hacer otros dibujos, aquí hay unos que representan ondas de oscilaciones, en fin, pues eso dio lugar a unos debates bastante interesantes que permitieron reforzar los conocimientos. Este otro se llamó modelo explicativo de la fluorescencia y la fosforescencia a partir de un experimento discrepante. Estos estudiantes trabajaron con estudiantes también de bachillerato, de sexto de bachillerato, y el experimento consistía en llevar un vaso con una bebida de cola y un láser verde, y antes de hacer el experimento se les pregunta, bueno, si yo prendo el láser y lo hago atravesar la bebida cola, ¿qué pasa con la luz del láser? Y bueno, estos estudiantes querían desafiar el tema del experimento discrepante, porque cuando yo se los presenté, yo les decía que el profesor podía tener dominio de cuánto tiempo mantenía el suspenso, digamos, ¿cierto? Y ellos quisieron llevarlo al máximo, y tanto que duraron toda la clase debatiendo sin hacer el experimento, o sea, llevaron a los estudiantes casi hasta el desespero. Ya cuando sus estudiantes le dijeron, profesor, por favor, hágalo ya, hágalo, que necesitamos ver quién tiene la razón. Entonces ya se hizo, pero ya era el final de la clase. Y eso fue muy interesante porque ellos mostraban cómo en verdad el profesor tiene el poder de administrar la atención del estudiante durante toda la clase si se lo propone, por supuesto, y si lleva los materiales adecuados. Y entonces ellos, sus estudiantes les hicieron una infinidad de preguntas. Aquí pongo solo unos ejemplos de lo que los niños de grado sexto les preguntaron a mis estudiantes. ¿Por qué el láser es de color verde y no de otro color? Porque ellos querían ya hacer preguntas que les permitiera ir como hacia la respuesta, ¿no? ¿Por qué el líquido es una bebida de cola y no otro? ¿El recipiente tiene algo que ver? ¿Si es de vidrio o de plástico? ¿Por qué la velocidad de la luz es constante? Y cada una de esas preguntas obviamente daba lugar a debates y análisis. Ya casi acabo. Este otro es las relaciones entre el sol y la luz formadas mediante el aprendizaje significativo. Este grupo de estudiantes, estos eran dos chicos, fueron a un grupo de grado 10º en un colegio del sur de Bogotá y les trabajaron el concepto de espectro, ¿cierto? Ellos diseñaron ejercicios primero de discusión sobre la naturaleza del sol y eso que tiene que ver con la naturaleza de la luz, y segundo, ejercicios de observación del sol, de observación directa a simple vista, obviamente con filtros. Ellos les llevaron el material para construir los filtros solares para que no se quemen sus ojitos, y les enseñaron a tomar fotos del sol. Sí, aquí están las imágenes que ellos obtuvieron. Lo que a ellos más les sorprendió fue que esos estudiantes estaban tan inquietos, tan dispuestos a la clase, que hicieron 25 preguntas distintas durante la socialización final. Al final, cuando ellos dijeron, bueno, vamos a cerrar, vamos a ver qué aprendieron, fueron una tanda de 25 preguntas que los dejaron a ellos asombrados porque no daban abasto a responder todas, hicieron su mejor esfuerzo, pero tuvieron que reconocer que algunas preguntas inclusive no estaban en condiciones de responderlas. Y entonces eso hizo que sus estudiantes, los niños, quedaran, pues, digamos, muy satisfechos en el sentido de que habían superado a su maestro, digamos. Bueno, este se llamó incentivar el uso del razonamiento científico para la solución de problemas cotidianos. Estas eran unas chicas que fueron a trabajar a un colegio femenino, también de grado 10º, en donde la profesora titular estaba enseñando el concepto de electromagnetismo, ¿no?, de inducción de Faraday, y les pidió que hicieran algo, pero asociado a la vida cotidiana. Entonces ellas decidieron trabajar la hidroeléctrica porque en ese momento estaba el escándalo de Hidroituango. Y entonces ellas hicieron ejercicios de análisis político de lo que estaba pasando con Hidroituango, de análisis cultural, del impacto cultural, económico y ecológico que tenía la hidroeléctrica en su región,
y concluyeron con un estudio del funcionamiento técnico científico de la hidroeléctrica, lo que acompañaron con el uso de software. Entonces, ellas también reportaron resultados en donde sus alumnas se mostraban altamente interesadas en el tema porque pues veían que era algo como que ellos veían que todo el mundo podía hablar de eso, ¿no? Y comprendieron, pues dieron muestras de haber comprendido el concepto de inducción. Este se llamó Experimentos de Inducción Electromagnética para Estudiantes de Grado Noveno. Este fue una feria de experimentos recreativos. Los estudiantes decidieron optar por ahí porque el profesor titular les pidió también que hicieran experimentos en donde pudieran aplicar todo lo que les había enseñado en torno al electromagnetismo, que era básicamente pues la idea de corriente eléctrica y de campo magnético. Entonces ellos hicieron, aquí se ven las fotos de los experimentos, todos son experimentos recreativos, en donde se observa, aquí están atrayendo esto es un imán y hacen mover esa barrita a distancia, ¿cierto? Aquí esto es una lata puesta sobre un plato con agua flotando y dentro cuando se deja colgar un imán y se gira, la lata empieza a girar. Esta es una jeringa que tiene dentro un imán, o sea, es un tubo con un imán dentro, pero con un enrollado de alambre de cobre, ¿sí? Entonces, cuando se mueve el imán, se agita, hace que induce una corriente eléctrica en el alambre que prende un bombillito LED. Aquí estaban produciendo carga estática en una botellita de Leiden que ellos mismos fabricaron, y esta es como la lámpara de plasma usual que se conoce por ahí comercialmente, pero ellos le hacían una variación que era ponerle papel aluminio aquí afuera para mostrarles cómo la carga estática se podía condensar ahí, producir chispitas y en fin. Bueno, también reportaron resultados altamente positivos de interacción de sus estudiantes. Y este es el último, la enseñanza del concepto de trabajo y energía en cuarto de primaria. También estos chicos estaban muy prevenidos al comienzo porque pues estaban muy ansiosos de trabajar con niños de cuarto de primaria, pero pues ellos, este fue el trabajo más, digamos, mejor valorado por sus colegas al momento de socializar, porque ellos fueron muy sistemáticos para la toma de datos y lograron mostrar cómo los niños construyeron lenguaje científico y al final de la clase hablaban con propiedad sobre el concepto de trabajo y de energía y sobre el principio de transformación de la energía. Ellos, todos estos montajes los hicieron ellos. Este es un levitador, simplemente es una bomba de goma inflada que está conectada herméticamente al huequito de un CD. Entonces, cuando se suelta, pues empieza a salir el aire y hace que flote el CD. Entonces, para mostrar la transformación de la energía. Este es un carrito que construían con una botella, unos palitos de ejes y las tapas de ruedas y con la bomba se infla y cuando se desinfla impulsa el carrito hacia el lado contrario. Y este es un lanzador de cohetes que también funciona con aire a presión. Y bueno, por ejemplo, este grupo reportaba un resultado interesante y es que tenían un niño que desde el comienzo estaba muy apático a la clase y no participaba en nada, ¿no? Poco a poco se fue juntando voluntariamente y ya al final, cuando fue el lanzador de cohetes, ya él era el que quería hacer todo. Y la profesora titular les agradeció mucho porque era un niño que ella no había logrado involucrar de ninguna manera posible y estaba muy emocionada de ver que ese niño finalmente había dado muestras de interesarse por algo. Bueno, ya estas son las conclusiones. Puse aquí unos ejemplos de las conclusiones que mis estudiantes sacaron, las puse literalmente, ¿no? Este estudiante dice: yo pienso que aprender sobre todas estas teorías y cómo aplicarlas a la enseñanza de la física es súper importante y deberíamos tener más aprendizaje de este tema. Me parece que nos muestra que somos humanos, que tanto estudiantes como profesores somos mortales y que tenemos nuestras propias formas de aprender que tienen que ser reconocidas. Pero usualmente uno no es educado para reconocer esas diferencias en los estudiantes. Entonces, no se trata de que yo aprendo de mis estudiantes a ensayo y error, sino de que los estudiantes le muestran a uno otras formas de pensar y de que uno puede ir adaptando nuevas maneras de una forma interdisciplinar. Como profesores podemos aprender a expresarnos mejor y a relacionarnos mejor con los estudiantes. Observen el nivel de redacción que ya tiene, ¿no? La apropiación de las ideas.
Este otro testimonio. A mí me parece que lo más importante es que al estudiar estas teorías se puede despertar la conciencia de los profesores para entender cómo relacionarse con las personas y con los estudiantes y entender de qué sirve enseñar o aprender algo. Este otro. Una de las problemáticas que veo que existe es que el profesor no se reconoce en qué tipo de persona o qué tipo de profesor es. Y por eso hacer estos estudios es muy importante. Porque, por ejemplo, si yo como profesor tengo una baja inteligencia para lo espacial o me cuesta el aprendizaje activo, ¿cómo puedo reforzarles eso a los estudiantes si yo mismo no puedo? Y peor aún, si ni siquiera sé que no puedo, porque estoy convencido de que ya sé todo. Y estas son mis conclusiones. La formación a partir de la dimensión sociocultural de la didáctica de las ciencias naturales enseña a modelar los contenidos científicos para un ámbito escolar, pero además permite estudiar o poner el discurso del profesor en el foco del análisis. ¿Cómo aprende a regular su lenguaje? ¿Cómo garantiza que haya una comunicación efectiva con los estudiantes? ¿Cómo potencia el impacto de su aprendizaje en la transformación de las formas de ser y de pensar de los estudiantes? No solo a nivel del individuo, sino a nivel colectivo de la sociedad. Esta tesis defiende la idea de que para hacer didáctica de las ciencias naturales se debe dejar de centrar el proceso en el desarrollo de contenidos y empezar a centrarlo en el desarrollo de la persona. Esto no quiere decir que se dejen de enseñar los contenidos científicos, ni que se enseñen con cero rigurosidad científica. Por el contrario, debe pensarse la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales desde los impactos, las implicaciones y las consecuencias que sus metodologías tienen en un proceso de desarrollo de pensamiento. Y bueno, eso es todo lo que tenía que contarles. Me perdonan la extensión, pero es mucho por decir. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Olga. Si quieres podemos dejarte compartir pantalla un momento para que podamos ver en visual las preguntas que te voy a ir formulando, estuvo muy activo el chat de Facebook. Le agradezco mucho a la audiencia que nos está acompañando. Entonces quiero empezar como con esas preguntas. Yo tengo las mías propias, pero para romper un poquito el hielo, como mi comentario de reacción hacia tu presentación. Ya veo por qué te ganaste ese premio. Maravilloso, muy, muy merecido. Hay una pasión, hay una dedicación, hay un compromiso, hay una entrega. Y tengo muchas preguntas en relación con la factura del proyecto mismo que podré hacerte pues a lo largo de la conversación que tengamos, pero por respeto a la audiencia que nos está siguiendo, voy a empezar como con las preguntas de ellos, ¿no? Entonces, voy a iniciar con una pregunta que hace Dai Pérez. Y ella pregunta, ¿consideras que esos problemas de la identidad profesional son una problemática específicamente en América Latina? No, ese es un problema del mundo entero. Creo que la profesión docente está desvalorizada en el mundo entero. En algunos países, como Suecia, como Alemania, han logrado posicionar la profesión docente como una profesión muy importante, pero aún en esos países hace falta formación para la identidad profesional. Sí, concuerdo contigo, y sobre todo que pues la identidad profesional no es solamente asumirse como soy un profesional de la docencia, sino todo aquello que yo hago, todos aquellos procesos que yo hago para efectivamente poderme autodenominar un profesional. Y creo que en tu trabajo logras mucho esa apuesta, ¿no? Que los estudiantes que estuvieron como participantes en tu estudio pudieron evidenciar que ser profesor de ciencias naturales implica realmente tener una comprensión del para qué se enseña y del cómo se enseña. Muy, muy, muy interesante, Olga. Bueno, tengo acá otra pregunta de Uriel Elijah Vigile-Brum. A propósito de la transmisión de conocimiento, ¿en qué medida podemos identificar que al asignar tanta importancia al sol humano podamos estar perdiendo valor en términos de los contenidos? Estrictamente hablando, ¿en la escuela tiene sentido realmente garantizar un esquema específico de contenidos de la disciplina?
Sí, mira, entiendo pues en la dicotomía que existe entre si enseño los contenidos científicos rigurosamente y bien o educo personas. Bueno, quiero decirte que esa dicotomía no existe, solo existe en el imaginario del profesor tradicional. Si el profesor empieza a entender que pensar científicamente tiene que ver con todo, pues entonces no tiene otra salida que educar a la persona en todo, ¿sí? Es decir, si entiende que construir un conocimiento científico implica sus creencias religiosas, sus creencias culturales, su comportamiento político y social, pues entonces no hay de otra que metérsele a todo, porque lo que suele pasar es que en ese entendido, o en ese malentendido, digamos, de que el conocimiento científico es tan puro que no tiene nada que ver con la persona, desconocemos la persona y tenemos el resultado que tenemos, y es un aprendizaje totalmente incoherente de las ciencias. O sea, no conozco en mi experiencia de vida como profesora de física, no he encontrado, sí he encontrado una o dos personas en toda mi vida que me ha dicho, uy, a mí me gustaban las clases de física. No han sido más de 2 personas. Y yo ya tengo mis años, ¿cierto? Siempre que me encuentro con alguien y que conozco a alguien y le digo, ¿qué haces tú? Yo enseño física. Uy, no me hable de eso, qué horror. Hasta el médico, cuando uno va al médico, le cuenta a uno las historias desastrosas que tuvo con su profesor de física, porque nadie entiende eso qué es, eso para qué sirve, eso qué. Un día un enfermero me conmovió, porque yo fui al hospital y me atendió, bueno, el enfermero que me estaba llevando, trasteando. ¿Qué hace? Yo, profesora de física. Y me dijo, uy, profe, yo le confieso que yo pasé el bachillerato, pero yo no me acuerdo de qué se trata la física. ¿Qué es eso? Yo no tengo la más remota idea de qué es eso. Y entonces yo decía, esto, ¿cómo puede pasar que un estudiante se gaste tantas horas en el colegio desperdiciadas absolutamente porque no entendió para qué era eso? Y eso básicamente ocurre pues porque el profe no logra salirse de esa dicotomía, y no logra salirse porque no puede salirse. Y esa es otra idea que yo defiendo. El profesor necesita educación para poder comprender su propio rol docente. Eso no es espontáneo. Eso no es un tema de decirle, venga, profe, oiga, pero entienda que usted es transformador de sociedad, y entonces ya el otro día él va a decir, uy, sí, yo soy transformador de sociedad. No, eso es un tema que hay que estudiar, lo que el profesor necesita educación para hacer eso. Muchísimas gracias, profe. Bueno, también tienen muchas reacciones de felicitación. Patricia Ramírez te dice, muy interesante la charla. Telles Vive te dice, qué lindo. María Elena Ochoa dice, genial la aplicación de didactólogos de la física en los profesores en formación. Genial. Bueno, insiste Uriel en otras preguntas que más o menos hacen tejido con sus preguntas anteriores. Voy a leerla textualmente. Dice, si el propósito fuere no la formación de estudiantes en escuela básica, sino de docentes de futuros científicos, ¿la perspectiva de formación de didactólogos se aplicaría bajo las mismas reglas? ¿Cuáles crees que serían algunas condiciones favorables en la escuela para la formación de personas motivadas a estudiar ciencia? Sí, claro. Se aplican las mismas reglas, ¿por qué? Porque en tanto se respeta al ser humano como persona, si hablamos de la educación de ciencias en los niños, por ejemplo, ¿cierto? Habrán niños que por su propia naturaleza absorben la ciencia para querer ser científicos, porque ese es su perfil, porque se les facilita y se sienten como pez en el agua allí. Pero habrán otros que dicen, bueno, esto me sirve porque aprendí a argumentar, porque aprendí a ser crítico, porque aprendí a defender mis ideas, pero a mí lo que me gusta es el arte. Y entonces aplico todo ese desarrollo de pensamiento científico al arte o a lo que quiera, ¿cierto? ¿Cierto? Pero el caso es que no estamos mutando a ninguno. Entonces el que va a ser científico porque es que eso lo llevamos en los genes, ¿cierto? Ahora, si vamos ya a la educación superior y estamos ya en una carrera de formación de físicos, aplica igualitico. ¿Por qué? Una de las, esto lo dicen físicos que se dedican a investigar en física todo el tiempo. Se lo escuché a Alexandra Olaya, que ganó la medalla Maxwell,
que es egresada de nuestro programa de licenciatura en física y que se dedica a la física cuántica. Y ella decía eso, los físicos de hoy en día carecen de capacidad de argumentación. La comunidad científica de hoy en día se quedó paralizada hace 100 años, eso se lo he escuchado a varios científicos, ¿no? Sí. Nos quedamos paralizados en los conocimientos que se produjeron hace 100 años y ya no se produce más nada nuevo. Lo que hacemos es patinar sobre lo mismo una y otra vez como si no hubiera nada más en qué pensar. La capacidad creativa de los científicos está bastante puesta en duda actualmente. ¿Y eso por qué? Pues porque los programas de formación de científicos está deformada, totalmente no les estimula su pensamiento científico propio, sino es un entrenamiento es un adoctrinamiento, ¿no? En una cultura que ya existe, que está muy rígida. Sí, sí, es cierto. Interesante. Bueno, tenemos también comentario y preguntas. Alison Morales dice, muy interesante ver cómo los niños crean conocimientos científicos desde pequeños a partir de experimentos y cómo se interesan por ellos. También la importancia del docente en este proceso. Gracias por la charla, profe Olga. Gracias. Tenemos a Telles Vivi, que te pregunta, ¿centrarse en el desarrollo personal podría potenciar el desarrollo académico? Sí, claro, totalmente. Porque mira, cuando uno dice que se va a centrar en el desarrollo personal, no es como, digamos, enseñarles la motricidad y esas cosas, no, sino que es hacer que la persona se reconozca a sí misma en sus capacidades de expresarse, de comunicarse, de reconocerse. Y entonces eso, pues, estimula muchas partes del cerebro, digamos, ¿cierto? Todo lo que estimule son como ventanas que se le abren en la cabeza de los niños, ¿sí? En mis estudiantes, en este grupo que les estoy mostrando, muchas veces ellos y otros me decían cosas como esta, como profe, nunca, ellos me agradecen y eso es algo de lo que a mí me da confianza y me dan ganas de seguir mostrando este trabajo, es cuando yo veo que los chicos sinceramente y sin estarles pidiendo me agradecen profundamente por haberles abierto un mundo nuevo, ¿cierto? Muchos de ellos dicen, gracias, profe, porque nunca antes se me había ocurrido pensar tantas ideas y ahora tengo, ¿sí? Hay algunos, los que están ya terminando, me decía un día un estudiante, profe, usted me dio como 1000 herramientas de trabajo. Entonces, tengo tanto que pensar que me queda imposible decir que no puedo innovar. Es decir, ya no me queda otro camino que innovar porque tengo muchas ideas que quisiera poner a prueba. Y eso opera en todos los ámbitos de acción del ser humano, ¿sí? No solo, estamos trabajando a través de la ciencia porque es el discurso que uno domina. Sí, si a mí me dicen, por ejemplo, Olga, desarrolla el pensamiento crítico a través de un concepto de la química. No, yo me quedo paralizada porque yo no domino conceptos de la química, entonces no sabría cómo interactuar. Pero sí sé que se debe desarrollar el pensamiento crítico y argumentativo y etcétera, 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 desde todos los contenidos. Entonces, el hecho de uno dominar un cierto contenido es para tener mayor flexibilidad de trabajo, pero los objetivos tienen que ser comunes. Los objetivos educativos del sistema educativo tienen que ser comunes, que es contribuir al desarrollo de la persona y que la persona sea feliz, que es lo que todos queremos en últimas. ¿Quién no quiere ser feliz? Y ser feliz es sentirse pleno consigo mismo, y eso lo da las ciencias. Y fíjate que en la realidad lo que suele ocurrir con el aprendizaje de las ciencias es que tiene un impacto exactamente contrario, que es lo que más choca. Las personas se sienten brutas en la clase de ciencias. Los profesores de ciencias hacen sentir a sus alumnos burros, ignorantes, buenos para nada, ¿cierto? Con un gesto hacen eso. Y eso tiene unos sellos muy fuertes en el pensamiento de los estudiantes. Así es, así es. Mira, te agradezco esa última reflexión que nos aproxima como la cotidianidad del aula, ¿no? Cuando tú hablas, se me vienen a mí reminiscencias de mis experiencias escolares con profesores, incluso ya en el nivel de maestría, muy eruditos en los contenidos de mis saberes que tienen que ver con la lingüística y la pedagogía.
y a veces era casi imposible entenderles porque la tecnolexia e incluso el ensimismamiento, hablar hacia el tablero, hablar hacia sí mismo, no hacer contacto visual. O sea, hay muchas cosas que se dan por sentado con la pretensión de creer que con solo el título, pues ya tienes garantizada la identidad profesional, ¿no? Entonces, tu trabajo y estas palabras que tú mencionas al final me evocan mucho de estos maestros, de estos compañeros, colegas nuestros que todavía no entienden que se necesita de un discurso, de un metadiscurso que pueda conectar con esto que tú has llamado la dimensión sociocultural de la enseñanza. Muy, muy interesante. Había tenido yo la oportunidad en un trabajo pasado de mirar ciertas tradiciones que había descubierto esta profesora María Cristina Davini en Argentina, sobre ciertas tradiciones en la formación de docentes. Y en una de esas tradiciones, porque ella la separa, ¿no? La tradición academicista, la tradición humanista. Yo lo que veo en la tuya es que son tres dimensiones claramente establecidas, mucho menos como compartimentadas, sino que están allí y se entiende como ellas convergen, esta dimensión profesional, esta dimensión interaccional, la dimensión social. Se está quedando un poquito tu señal, se quedó congelada. Soy yo la que estoy congelada, yo te veo a ti congelada, ¿sí? Tati, ok. De pronto sí, ahí fue. Bueno, lo que quería decirte es que en la propuesta que tú estás presentando veo con mucha más pertinencia y claridad unas tradiciones que están como disgregadas en la propuesta que hace María Cristina Davini sobre la formación docente, y encuentro muy, muy acertado, digamos, esta conexión con lo sociocultural en una de las disciplinas fuerza que ha modelado o regulado la formación de docentes en ciencias, ¿no? Licenciados en ciencias. Entonces, la disciplinariedad en tu propuesta se rompe, ¿no? Es transgredida, ¿sí? Y cuando veo tu propuesta, recordé este texto del pensamiento complejo de Morán. Y cuando tú presentas todo esto así bien explicado, porque pues básicamente a través de tu discurso medias toda la complejidad que tiene tu propuesta. Logras mostrar, yo recuerdo en una de las preguntas que se hace Morán es cómo encarar la complejidad de un modo que no sea simplificador. Entonces, cuando uno ve tu presentación, uno ve que no hay una simplificación, o sea, en el plano negativo, pero que sí hay una claridad de entender que la cuestión es mucho más compleja, como tú lo explicas, que va mucho más allá de asumirse con unos contenidos fuerza en todas las disciplinas, sino que hay que entender esa perspectiva relacional, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando leíamos a Morán sobre el pensamiento complejo, siempre uno habla de la palabra complejidad como una palabra que tiene como una tara semántica, una carga negativa, como una palabra que es en sí misma problemática. Y cuando uno lee el texto de Morán, uno advierte cómo él va como tratando de explicarle a la gente la ciencia. Es ciencia porque necesita ser comprendida por los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos estos discursos más asequibles? Y creo que le diste, y por eso eres muy merecedora del premio que te dieron realmente, porque sí ve uno una apuesta, un compromiso real. Quería preguntarte inicialmente por eso, el tiempo que tú te tomaste en esta enseñanza modular de diferentes módulos, emplazando diferentes saberes, componentes, ¿qué tiempo llevó este desarrollo? ¿Qué espacios, digamos, dentro del currículo de la licenciatura en la que tú estás con la que tú trabajaste con estos estudiantes, tuviste? O sea, porque es una experiencia que tú recoges en tu año sabático, que es un solo año, pero me imagino que llevas toda la vida en esto, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, el año sabático apenas dio para, es decir, yo ya tenía organizados todos los datos.
Okay. ¿Sí? Lo que hice, y analizados y estudiados, lo que hice fue producir el libro, organizar en formato libro, que es un trabajo muy grande, me iba quedando grande en este año, casi que no alcanzo, me tocó a lo último meterle el acelerador porque demasiada información, ¿sí? Y lo que tú dices acerca del tema de complejidad, sí, a mí me choca a veces que la gente usa ese concepto para no explicar nada, ¿cierto? O sea, ¿qué es tal cosa? Uy, no, es que eso es muy complejo. Y el complejo es como, deje así que ni yo estoy en condición de explicarle, ni usted está en condición de entender. Y como que rompe todo, ¿sí? A mí cuando alguien me dice, no, es que eso es muy complejo, yo digo, ay, no, o sea, no nada que hablar, porque, o sea, no entiende, pues, porque, ¿sí? Porque obvio que es complejo, sí, claro. Es complejo porque su naturaleza es compleja, pero la gracia está en que uno pueda decirlo. Claro. Porque si no lo puedo decir, entonces, ¿cómo puedo decir que es complejo? ¿Cierto? O sea, si no puedo mostrar en dónde radica la complejidad, pues entonces nadie me va a creer que realmente es complejo, ¿sí? Que es el esfuerzo que yo he hecho y que realmente agradezco tus palabras, las agradezco, me llenan de mucha felicidad, porque es un esfuerzo que, créeme que es una pelea de yo con yo todo el tiempo, de qué hablo, cómo lo digo, ¿cierto? Porque tengo que cargar con el peso de que como estoy creando lenguaje, pues no me puedo referenciar en otros autores porque otros autores no dicen eso, dicen otras cosas. Que yo los he leído, claro, me he leído cualquier cantidad de literatura, no te imaginas, yo soy leyente fervorosa de cualquier cosa que salga. Y en mi condición de editora de la revista Góndola, pues tengo acceso también a mucha cosa que circula, a la novedad, digamos, ¿cierto? Todo el tiempo estoy leyendo en qué anda la gente ahorita. Y he leído mucho, pero fíjate que después de leer mucho yo digo, pero es que esas no son las palabras que quiero usar, yo quiero usar estas, la dimensionalidad de la didáctica, ¿sí? Y entonces tengo que cargar con el peso de que estoy creando un concepto y cómo lo digo, y cómo digo que es complejo, pero cómo lo digo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer esta presentación y tengo un libro que salió de 260 páginas y qué día ahí escojo para decir, ¿cierto? Porque es mucha cosa. Entonces yo digo, bueno, ¿qué me interesa? Me interesa mandar un mensaje. Me interesa mandar un mensaje de que sí es posible transformar el pensamiento del estudiante profesor. Me interesa mandar mensaje de que el pensamiento interdisciplinar está nato, es nato en la cabeza y es necesario, ¿cierto? Y bueno, y así para allá todos los conceptos que uno va desarrollando. Bueno, el tiempo de ejecución de ese curso completo, en donde hice esos módulos, todos es un semestre. Y claro, siempre me cuestiono, ¿en un semestre usted puede hacer eso? Hay gente que hasta me regaña porque no me cree. Bueno, yo la respuesta que doy es, pues yo lo hice en un semestre. Ahora, sé muy bien que es difícil. ¿Por qué? Porque se requiere tener los materiales prontos, listos, ¿cierto? Organizados. Entonces, una característica de los cursos que yo ofrezco, pero eso es yo porque soy Olga, no tengo la pretensión de que nadie más haga lo que Olga hace. Claro. Yo lo hago porque yo quiero producir ese conocimiento y después la gente verá qué hace con eso, ¿cierto? Cada quien es libre de asumirlo como quiera, pero yo no lo puedo hacer de otra manera, pues porque yo soy yo. Y entonces, ¿cómo hago? Por eso te dije, son 11 ediciones del mismo curso en un riguroso proceso de investigación-acción. Es decir, a cada semestre voy mejorando los materiales, voy mejorando la intervención, voy afinando el lenguaje. Entonces, una característica de mis cursos es que no hay una clase igual a otra. No la hay. ¿Sí? Todas las clases son diferentes porque cada clase tiene, yo tengo el esquema hora por hora, qué se hace y con qué material y con qué intensidad, ¿cierto? Por supuesto que es flexible en función de los estudiantes y las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en la última edición que hice, las intervenciones, estas que yo relaté 12 experiencias. Tuve una versión anterior en la que hicimos 17 intervenciones y tuve una después en la que solo pudimos hacer 5 por temas de problemas, digamos. Pero en esencia se mantiene como la misma estructura. Entonces el secreto, digamos, para que yo pueda mandar toda esa cantidad, así como en ese corto tiempo que es un semestre,
Una es que yo soy ultra puntual porque siento que no me alcanza el tiempo, no porque sea chocha de que quiero llegar y salir a la hora que es, sino porque no me alcanza el tiempo. Entonces mis clases empiezan en punto y terminan en punto porque necesito aprovechar al máximo el tiempo. Lo mismo el semestre. Empieza la primera clase y termina la última clase, no hay chance. Y si puedo irme un poquito más allá, mejor, porque siempre estoy como corriendo y suele pasar que cuando los estudiantes ven, o sea, ellos se van involucrando, ya no tienen problema en que yo les diga vamos a extender 1 o 2 clases más, no, porque ellos también lo piden, lo quieren, ¿sí? Si yo viera que en algún momento un estudiante, no, o sea, los estudiantes están aburridos, no quieren, pues no, ni siquiera insistiría con eso, ¿cierto? Pero no, yo veo que normalmente, por eso me animo a presentarme a premios y esas cosas, porque yo sé que hay un conocimiento que me parece que la gente tiene que conocer, y ya que quieran hacer con eso, pues eso sí, no sé, pero por lo menos que sepan que hay eso, ¿no? Los espacios que tú me preguntas, pues, bueno, yo tuve la oportunidad de aportar a la reforma curricular del programa de licenciatura en física, cuando el Ministerio de Educación Nacional sacó esa regla que tocaba por ley actualizarlo. Y entonces yo estuve pues en el grupo que estuvo organizando el proyecto educativo, el programa, y allí acordamos que se iban a respetar los campos que la ley propone, que son 4, que son el campo pedagógico, didáctico, lo disciplinario y lo de conocimientos generales, y pues yo estuve en lo didáctico y se organizó una línea de cursos, o sea, esa carrera tiene una línea que es la línea didáctica de la física, que tiene un curso de introducción a la didáctica de la física 1, didáctica de la física 2, didáctica de la física 3 y diversidad y didáctica de la física, o sea, primero, segundo, quinto, sexto, séptimo semestre, y enseñanza, ¿qué? Investigación en enseñanza de la física y 2 semestres. Entonces, en todos esos cursos yo he tenido la oportunidad de actuar y de tomar datos y de estudiar. Yo siempre me la paso, o sea, soy una docente investigadora permanente de tiempo completo. Por eso he logrado así como hacer lo que... Y bueno, y no trabajo sola, ¿no? Por supuesto que tengo un grupo de investigación en donde hay gente que permanentemente está apoyando con el desarrollo de trabajos de grado, de pregrado y de maestría, y cada vez es más grande esa comunidad. Entonces yo les agradezco, aprovecho para agradecerles a todos los del grupo que apoyan estas iniciativas, que se dan la pela de hacer investigaciones en estos temas, pues que levantan mucha ampolla, ¿no? Pero que tienen un impacto muy bonito también. Bueno, así es. Y es que cuando tú mencionas que la preparación de clases es un acto de investigación, pues yo te veo a ti tu formación en específico, pero te diste un paseo por la sociología con Freire, con Bourdieu, con Scott, con Habermas, en la antropología, en el lenguaje, con Himes, con Chomsky, o sea, un barrido bastante interdisciplinario, es decir, que efectivamente se cumple aquellos preceptos que tú estás teorizando dentro de la propuesta, y es que preparar clase implique todo un proceso de goce intelectual para el maestro, pero también de creatividad. Y quisiera que habláramos un poco de esto, Olga. Sentí en un momento histórico de las transformaciones curriculares en educación, pues que la pedagogía asumió este rol protagónico como el saber nuclear de la formación docente, pero hubo en ciertos programas de licenciatura un abandono o una especie de desprecio por la didáctica, reducida a lo meramente instrumental o reducida relativamente como al material que está allí, y entonces eso es lo didáctico, y tú lo mencionaste en una parte de tu presentación. Me gustaría que aprovecharas este momento para hablarnos un poco de esta comprensión de lo didáctico en relación con este saber pedagógico, y cómo tú en las lecturas que has hecho y en la puesta práctica que tienes de formación logras hacer este diálogo entre el saber pedagógico y la didáctica como este emplazamiento. Sería supremamente interesante para toda la audiencia entender la importancia hoy por hoy de la didáctica. Bueno, sí. Lo primero es que yo decidí asumirme autónomamente. Es una libertad que me di de asumirme didactóloga.
de la física, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué es un didactólogo? Pues bueno, es la persona que estudia la acción docente, ¿sí? Eso no me lo inventé, ese término se lo leía a Mario Quintanilla, que es un investigador chileno, y también a Agustina Duris, que es un investigador argentino. Ellos son personajes reconocidos en el ámbito internacional, y les escuché ese término de caracterizar didactólogos porque ellos en un artículo publicaron una idea como de que está naciendo esa comunidad académica de didactólogos de las ciencias, de todos los campos de las ciencias, ¿no? De las ciencias específicas, las didácticas específicas, digamos. Y me pareció muy interesante porque efectivamente marca la diferencia con la pedagogía, ¿cierto? Porque la pedagogía es un campo de estudio que limitan con la educación, con la política, con la filosofía, ¿no? Pero que en algunos momentos, pues digamos que tiene mucho impacto en lo que sucede en un aula de clase, pero ese impacto no es directo, es un impacto mediado por el profesor, ¿sí? Entonces uno no conoce a alguien, por ejemplo, que hable de la pedagogía de la física, pues porque eso como que es, ¿cierto? Hay colegas físicos que dicen que Richard Feynman, que es un físico que fue premio Nobel, que trabajó en la cuántica, que no tenía nada que ver con pedagogía ni era profesor, o sea, era un profesor universitario, pues como... Pero dicen que él es el pedagogo de la física más importante que ha tenido la historia. A mí me da mucha risa porque no, eso no es verdad, él no era pedagogo. Lo que pasa era que tenía facilidad para discursar y alguien grabó las conferencias que él daba y las convirtieron en un libro y esos libros son famosísimos, se venden por todo el mundo. Y eso es lo que muchos profesores asumen como su guía de trabajo para enseñar física. Pero eso es todo lo contrario a lo que haría un didactólogo, porque el didactólogo no puede asumir un patrón ya hecho de cómo enseñar, porque entonces estaría asumiendo que todos sus alumnos son iguales y que todos aprenden de la misma manera y que todos están interesados en aprender la misma física o la misma versión de la física, y pues eso no es verdad. Eso ya también la literatura ha mostrado sobradamente que no es verdad. Entonces, lo primero es marcar como esa distancia entre pedagogía y didáctica, ¿cierto? Porque los objetos de estudio de la didáctica están enmarcados dentro del discurso del profesor y el discurso del estudiante en un ámbito escolar, mientras que los objetos de estudio de la pedagogía están más en los sistemas educativos, en las formas de entender las sociedades y las necesidades de educar una sociedad, ¿cierto? Entonces, una de las dificultades que los profesores tienen es que los profesores en formación tienen cuando salen a ejercer, es que no saben para qué les sirvió los cursos de pedagogía, de historia, de filosofía. Pues sí, ahí los vieron y los cursaron, pero a la hora de ir a enseñar la física, no tienen ni idea de eso cómo se aplica, cómo se come, como se dice, ¿cierto? Entonces, pues ahí hay un problema, y es que no se entiende bien cuál es el campo de acción y cuál es el impacto que ese campo de formación tendría en el pensamiento del profesor. Y ya, digamos, al momento de reformar los programas curriculares, pues siempre tenemos ese debate. En la licenciatura en física no fuimos ajenos. Eso se pudo hacer porque a la final de tanto, y lo tengo que decir aquí públicamente, porque eso fue público, ¿no? De tanto debatir y no llegar a ningún acuerdo, porque habían inclusive colegas que en su momento yo se lo reclamé y lo sigo sosteniendo, que decían, por ejemplo, que no teníamos que poner materias de didáctica o de pedagogía, o sea, no teníamos que modificar nada porque el tema era que las horas de los cursos de física, las horas que están dedicadas para el laboratorio, para prácticas de laboratorio, ya se podían entender como didáctica. O sea, que ya con que el estudiante hiciera una práctica de laboratorio, eso ya era demasiada didáctica y ya eso se podía contar como los créditos exigidos por el ministerio y no era necesario formarlos ni en didáctica ni en pedagogía. Esas discusiones tuvimos al interior. Y claro que fueron discusiones fortísimas que al final no llegamos a acuerdos, digamos, llegamos a unos acuerdos básicos que fue, bueno, asumamos lo que el ministerio dijo en términos de componentes y bueno, ya pues en términos de las líneas, pues se conformó un grupo ahí pequeño de 4 personas en donde yo estuve participando, que finalmente acabó organizando la reforma. Y así pasó, y así me imagino que pasó en muchos programas,
pero efectivamente esa discusión sobre lo pedagógico y lo didáctico y la importancia que tiene la formación del profesor es algo que en nuestra facultad pues está todavía ahí vivo, crudo y sin resolver. O sea, hay mucha incomprensión, pues digo en todo el mundo, pero digamos hablando de nuestro contexto acá, todavía seguimos, a pesar de tener tanto conocimiento producido en esta área, a nivel de comunidad académica, no tenemos, yo creo que no tenemos consensos ni claridades suficientes sobre la función de la formación pedagógica y didáctica del profesor, ¿no? Por decir algo, yo tengo que estar defendiendo mi trabajo todo el tiempo en el siguiente sentido. Resulta que yo lo que investigo es en enseñanza de la didáctica de la física, que es distinto de hacer didáctica de la física. Porque ¿quiénes hacen didáctica de la física? Mis alumnos, cuando van a enseñar. Pero yo no estoy haciendo eso. Yo estoy enseñándoles a ellos cómo hacer didáctica. Y esos dos campos normalmente no se entienden como diferenciados, ¿cierto? Entonces, por eso se asume que enseñar didáctica es hacer didáctica. O sea, yo le tengo que decir a mi estudiante cómo enseñe física. Mire, haga esta guía, aplique este software, ponga este video, o sea, las herramientas que ya están creadas. No, porque de eso no se trata. Se trata es de educar al profesor en criterios para que decida qué debe hacer. ¿Qué debe hacer? Y esos criterios son difíciles de educar. O sea, no es un tema de conversar simplemente, sino que hay que hacerle, por ejemplo, el curso de introducción a la didáctica de la física lo trabajamos en una perspectiva de un choque epistemológico. Lo que se busca con ese curso es chocarlos todo el tiempo epistemológicamente sobre qué es ser profesor y sobre qué es hacer física. Ellos salen así con la cabeza como, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, en el de didáctica 1 se trabaja metacognitivamente. Todos los ejercicios son diseñados en torno a la metacognición. Entonces ellos terminan ese curso sabiendo cómo saber qué sabe o qué no sabe, ¿sí? ¿Sí? Sabiendo criticarse a sí mismo, sabiendo autoanalizarle, y eso es muy importante porque eso les sirve para toda la carrera. Ya en el de didáctica 2 salen sabiendo cuál es el impacto de un profesor en la sociedad, cuál es el impacto de un profesor en el pensamiento de las personas, ¿cierto? Ya en el 3 salen sabiendo cómo interactuar. Es que eso no es tan simple, eso no es un tema de pararse y mirar a ver qué pasa, no, sino que cuando el profesor llega a una clase es una puesta en escena. Es como cuando uno va a una obra de teatro, o sea, el artista logra presentar una obra en media hora, en una hora, pero ¿cuánto lleva ensayando? ¿Cierto? O alguien que canta una canción. A mí me gusta la música y por eso lo sé. Nosotros con mi grupo, con mi familia, duramos meses ensayando un tema que cuando uno lo va a tocar es en 3 minutos, ¿cierto? Pero si uno no ensaya suficientemente, esos 3 minutos no tienen la potencia que uno quisiera. Es lo mismo con una clase. Para mí es así, yo tengo que prepararla mucho, leer bastante. Mucha cosa de la que leo que tú me dices, pasaste por todos esos campos, sí, yo me gozo leerme a Habermas, me gozo leerme a toda esta gente, porque me lo gozo. ¿En qué momento de la clase lo voy a decir? No, tal vez en ningún momento. Es solo para mi formación personal, para poder tener el carácter de pararme enfrente a los estudiantes y decirles, yo estoy aquí para ayudarles a crecer, ¿sí? Bueno, es todo eso. Muy bonito ese acercamiento. Te agradezco mucho esas palabras porque creo que a muchas personas realmente les ilumina el alma, porque esto del ser maestro es una cuestión que uno alimenta todos los días, ¿no? De la que uno se enamora y pues compartimos como ese elemento. Yo también cuando preparo un curso es para aprender cosas nuevas, a leer cosas nuevas, no. Hay maestros que acostumbran, este es el curso, ya lo tengo diseñado y esa es la literatura, ya yo me la leí, entonces ya yo eso lo tengo aquí. A mí esto tampoco me seduce, entonces ahí tenemos una cosa muy importante en la comprensión de cómo asumimos la enseñanza también como un método de estudio para la misma formación. Me pareció clave lo que mencionaste sobre tu campo y la claridad que tú siempre tienes que hacer en que tu línea es sobre la enseñanza de la didáctica para la enseñanza de la física y no la didáctica per se. Yo creo que en las experiencias que nos mostraste y en ese acervo testimonial
que vas mostrando con este testimonio de entrada y este testimonio de salida. Seguramente en el entretanto hay muchos otros testimonios que por la misma ejercicio y la misma dinámica no se pueden registrar y que te llevarían toda la vida cada vez que vas como recogiendo, pero sí fue claro, por lo menos para mí como espectadora de tu presentación, ver que hay una dimensión, que son dos dimensiones distintas, ¿no? Y ver esa potencia de la creatividad. Qué maravilloso sería que mis hijos se toparan con un maestro formado por ustedes, ¿no? Porque por su grupo, ¿no? Por el grupo de enseñanza y aprendizaje de la física, porque cada día, sobre todo hay muchos pedagogos y muchos psicólogos que hablan de la poca vinculación que hay de los contenidos de ciertas asignaturas con la vida cotidiana. De los niños y de los adolescentes, y uno dice, es que yo aprendí esto, pero eso para el examen, porque eso yo no lo entiendo, eso no me sirve a mí para nada en la vida. Pero ver a estos niños, a tus estudiantes, enseñándole a los más chiquitos a trabajar con conceptos como la luz, la sombra, la temperatura, tantas cosas que están allí que desde tan pequeños se puede aprender, y que quizás los maestros, por esa visión tan cerrada de la ciencia, no son capaces de enseñarle a los niños. Me parece que hay allí una apuesta política de tu propuesta muy importante, que realmente sí transforma, que sí va a transformar, y seguramente el grupo de egresados de nuestra universidad distrital en tu área, a la vuelta de 5 o 10 años, se va a gestar una transformación en muchas escuelas. Ojalá pues este conocimiento que tienes llegue a más personas. Entonces, ¿cuándo sale el libro? ¿Dónde lo vas a publicar? ¿Qué estás haciendo para que esto sea rápidamente publicado? Sí, bueno, aprovecho para hacer varias cuñas, si me lo permites. Claro. Una, está a punto de salir el libro Didáctica de la Física, que contempla las 3 dimensiones, ¿no? En español, porque yo lo había publicado en portugués, pero va a salir en español. Ya me acabaron de mandar la versión final de la editorial, la publica la editorial La Livraria de San Pablo en Brasil. Curiosamente no. Pero apenas yo lo cuelgo en mi Facebook. Les invito a que me sigan el Facebook, porque ese solo lo tengo para publicar estas cosas nomás. El Facebook y el Instagram, si buscan Olga Lucía Castiblanco en Facebook y en Instagram, ahí publico normalmente las cosas que sacamos en el grupo. También tenemos el grupo de el Facebook del GEAF. Ese libro, pues está por salir, que pues los egresados que lo han leído, hace poco una egresada me escribió, profe, yo estoy tan emocionada de haber leído su libro que no entiendo por qué no lo había leído antes. Cosas así me dicen, y eso me llena mucho de emoción. Sí. Este libro, pues apenas lo voy a entregar a la editorial de la UD, pues esperemos que a la vuelta de un año por lo menos ya esté publicado, ¿no? O sea, lo vas a hacer a través de la facultad, ¿sí? Sí, yo esperaría que, pues, en la distrital, yo le hago el quite todas las veces que puedo, porque esto es muy largo, pero bueno, esta pues va a tocar, pues quiero hacerlo por ahí. Pero hay varios artículos, digamos que ese libro tiene varios artículos que han sido publicados, que los pueden encontrar en mi portal de ResearchGate. Ahí está todo gratuito, online. Y tengo otro libro, que ese sí es un proyecto familiar, que se llama Mami, descubrí algo. Es un libro que escribimos con mis hijas. Bueno, pues escribí yo, porque son relatos de cómo yo educaba el pensamiento científico de mis niñas desde pequeñitas, ¿sí? Ella, pues la mayor tiene ahora 14 años y la menor tiene 11, pero desde los 5 años yo empecé a hacer ejercicios como docente investigadora con mis hijitas. Entonces, hay unos relatos ahí que tengo un acervo como de unos 120 relatos, pero apenas están publicados 10 en un libro que se llama Mami, descubrí algo. Es un libro ilustrado, está disponible en Amazon. Y son relatos reales de cómo hablamos en casa sobre la ciencia, con un lenguaje muy así, como muy de casa, porque la idea es dirigirlo a los padres de familia y a los profesores de básica primaria, para que vean que hablarles de ciencia a los niños es algo que se puede hacer fácilmente. Pues digo fácilmente, si se leen el libro van a encontrar cómo se hace de fácil. Entonces pues hago la cuña de ese libro.
Y bueno, eso sería, pues que nos sigan en las redes y ahí vamos publicando cada cosa. Está por salir también otro que pues es una traducción al español que yo hice de un libro que se llama, en portugués es extranjero, en español es extranjero. El autor es Eder Pires de Camargo, que es un doctor en didáctica de las ciencias también, pero él tiene una característica muy especial y es que es invidente. Y él investiga en enseñanza de la física para invidentes, y él es invidente, pues hizo cuando él es licenciado en física, magíster, doctor, postdoctor, todo lo demás. Y entonces él hizo ese libro autobiográfico que me parece una reliquia porque le permite a uno navegar por el mundo de un invidente. Y entonces uno se sorprende de tantas cosas que uno ignora porque uno es muy ignorante en ese tema. Y pues yo hice la traducción al español y ese está a punto de salir por la editorial UD, ya está en la fase final, entonces apenas esté por ahí lo cuelgo en las redes. Muy bien, muchísimas gracias por esa generosidad. Estos modelos de ciencia abiertas ahora están haciendo posible de que muchos de los conocimientos y saberes producidos por los profesores y por los autores a nivel latinoamericano sean asequibles para todos, para aquellos que no tienen de pronto las posibilidades de hacer compra de libros o tampoco tienen la cultura de invertir bien su dinero en los libros, ¿no? Es algo que nos falta mucho como colombianos, ¿no? Yo gasto mucho dinero en libros y después es una cosa que uno disfruta mucho, ¿no? El rayar, el hacer las notas, el hacer las glosas. Te agradecemos mucho, Olga, tu participación en el Seminario Permanente de Investigación, por la generosidad que has tenido al cierre de esta conversación conmigo, de compartirnos tu trabajo, tus redes sociales, que son básicamente redes académicas, como lo has planteado, donde estás compartiendo todo el trabajo y pues muy provocados con lo que viene con el libro El extranjero, con este libro de Mami descubrí algo, que creo que para aquellas personas, profesores que tienen sus hijos, entonces uno se ubica como en ese plano y dice que todo lo que uno puede hacer desde diferentes ámbitos para acercar los niños a la ciencia desde muy temprana edad y para hacer la transformación social que se necesita para tener profesores mucho más comprometidos profesionalmente con la educación y la didáctica de la enseñanza de las ciencias, para que estos discursos que dicen que lo que se aprende en la escuela no es valioso para la vida empiecen a desarmarse con prácticas reales y concretas. De verdad, muy agradecidas y muy merecido el premio, y ojalá esta emisión del Seminario Permanente de Investigación también te vamos a compartir el link para que también lo puedas vincular a tus redes sociales y el mensaje, como tú lo has dicho, pueda llegar a mucha más gente. Y cuando este libro esté listo, ya esté todo el mundo preparado para leerlo. Ay, muchas gracias, profesora Pilar. De verdad que me siento muy agradecida y muy honrada de poder estar en este espacio, y de verdad que les agradezco el cariño, digamos, el buen trato, ¿no? La comprensión de este trabajo, porque es difícil de ser contado y cuando uno encuentra resonancia en alguien, eso es muy emocionante, me llena mucho de emoción, de satisfacción. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon y ahí seguimos trabajando hasta que se pueda. Muy bien, muchísimas gracias a toda la comunidad Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los esperamos en nuestra próxima emisión del Seminario Permanente de Investigación. Feliz fin de semana a todos. Feliz Olga. Chao. Hasta luego. Chao.